A comienzos del siglo XX, los astrónomos observaban miles de estrellas, pero tenían un problema enorme: podían verlas, fotografiarlas y estudiar su brillo, pero no sabían a qué distancia se encontraban. El cielo era como una ciudad contemplada durante la noche desde una montaña. Se podían ver incontables luces, pero era casi imposible saber cuáles estaban cerca, cuáles lejos y cuáles eran realmente más luminosas. Para medir el universo hacía falta una especie de regla cósmica. Y esa regla fue descubierta por una mujer a la que, durante buena parte de su vida, ni siquiera se le permitió utilizar los grandes telescopios. Su nombre era Henrietta Swan Leavitt. Nació el 4 de julio de 1868 en Lancaster, Massachusetts, Estados Unidos. Era hija de George Roswell Leavitt, un ministro de la Iglesia Congregacional, y de Henrietta Swan Kendrick. Debido al trabajo de su padre, la familia cambió de residencia varias veces, pero la educación ocupó siempre un lugar importante en su vida. Henrietta estudió primero en el Oberlin College, en Ohio, y posteriormente ingresó en la Society for the Collegiate Instruction of Women, una institución vinculada con Harvard que más tarde se convertiría en Radcliffe College. Su formación fue muy variada: estudió filosofía, idiomas, matemáticas, geometría y cálculo. Curiosamente, la astronomía no fue su principal interés desde el comienzo. Tomó su primer curso sobre esta materia durante el último año de sus estudios y obtuvo una calificación excelente. En 1892 terminó sus estudios universitarios. Poco después comenzó a trabajar como voluntaria en el observatorio de Harvard. Allí no encontraría la imagen romántica que solemos asociar con un astrónomo: largas noches frente a un telescopio, observando galaxias y planetas. El trabajo de Henrietta se desarrollaba principalmente durante el día, sentada ante una mesa, examinando fotografías del cielo. En aquella época, la palabra computadora no se refería a una máquina. Se utilizaba para describir a una persona encargada de realizar cálculos, clasificar información y analizar grandes cantidades de datos. En el observatorio de Harvard trabajaba un grupo de mujeres conocidas posteriormente como las computadoras de Harvard. Entre ellas se encontraban figuras como Annie Jump Cannon, William Anna Fleming y Antonia Morey. Estas mujeres estudiaban placas de vídeo cubiertas con una emulsión fotográfica. Cada placa contenía la imagen de cientos o miles de estrellas. Su trabajo consistía en clasificarlas, medir su brillo y registrar cualquier cambio. Era una labor agotadora que requería paciencia, memoria visual y una extraordinaria atención a los detalles. Las mujeres realizaban una parte fundamental de la investigación, pero recibían salarios inferiores a los de los hombres y normalmente no se les permitía operar los telescopios. El director del observatorio, Edward Charles Pickering, asignaba las tareas y supervisaba las publicaciones. Henrietta, por tanto, trabajaba con imágenes tomadas por otros astrónomos, algunas de ellas obtenidas en la estación que Harvard tenía en Arequipa, Perú. Además, Henrietta sufrió diversos problemas de salud. Su capacidad auditiva fue disminuyendo progresivamente hasta quedar casi completamente sorda. Sin embargo, continuó trabajando con una disciplina extraordinaria. La mujer que apenas podía escuchar el mundo que la rodeaba terminaría descubriendo un ritmo escondido en la luz de las estrellas. Pickering le encargó estudiar las estrellas variables de las nubes de Magallanes. Estas son dos agrupaciones de estrellas visibles principalmente desde el hemisferio sur. En aquel tiempo todavía no se comprendía completamente su verdadera naturaleza, aunque hoy sabemos que son galaxias cercanas a la Vía Láctea. Una estrella variable es una estrella cuyo brillo cambia con el tiempo. Algunas parecen oscurecerse porque otra estrella pasa frente a ellas. Otras cambian debido a explosiones o alteraciones en su superficie. Pero existe un tipo particular de estrella variable que se expande y se contrae regularmente, como si estuviera respirando. Estas estrellas reciben el nombre de cefeidas. Cuando una cefeida se expande, cambia su temperatura y luminosidad. Después se contrae y el proceso vuelve a comenzar. Algunas completan este ciclo en pocos días, otras necesitan varias semanas. El tiempo que tarda una estrella en repetir el ciclo se conoce como su período. Henrietta comparaba placas fotográficas tomadas en fechas diferentes. Una estrella que aparecía brillante en una placa podía mostrarse mucho más débil en otra. Para realizar estas comparaciones utilizaba instrumentos de aumento y métodos que le permitían alternar rápidamente entre imágenes. Ante sus ojos, algunos puntos de luz parecían encenderse y apagarse.
El trabajo era inmenso. Henrietta identificó 1777 estrellas variables en las nubes de Magallanes. Pero entre aquella multitud de puntos descubrió algo que nadie había reconocido con claridad. En 1908 publicó un estudio en el que incluyó una observación aparentemente sencilla: las estrellas variables más brillantes parecían tener periodos más largos. En otras palabras, cuanto más lentamente pulsaba una de aquellas estrellas, mayor parecía ser su brillo. Henrietta decidió investigar con más detalle. Se concentró en varias cefeidas de la pequeña nube de Magallanes y aprovechó una circunstancia fundamental: todas aquellas estrellas estaban tan lejos de la Tierra y tan próximas entre sí, en comparación con esa enorme distancia, que podía considerarse que se encontraban aproximadamente a la misma distancia de nosotros. Esto era crucial. Normalmente, una estrella puede parecer brillante por dos razones: porque realmente produce mucha luz o porque se encuentra cerca. De la misma manera, una bombilla pequeña situada a pocos metros puede parecer más brillante que un reflector colocado a gran distancia. Pero si varias luces se encuentran aproximadamente a la misma distancia, entonces las diferencias observadas en su brillo revelan cuáles son verdaderamente más luminosas. En 1912 Henrietta publicó los resultados de su análisis de 25 estrellas variables de la pequeña nube de Magallanes. Había descubierto una relación precisa: cuanto mayor era el periodo de pulsación de una cefeida, mayor era su luminosidad real. La relación era tan regular que podía representarse casi como una línea en una gráfica. Actualmente se conoce como relación periodo-luminosidad o ley de Leavitt. Harvard College Observatory. El descubrimiento permitió convertir a las cefeidas en indicadores de distancia. Si un astrónomo encontraba una de estas estrellas, solamente tenía que observar cuánto tardaba en completar un ciclo. Con ese periodo podía calcular su luminosidad verdadera. Después comparaba esa luminosidad con el brillo que se observaba desde la Tierra. Si la estrella se veía mucho más débil de lo que realmente era, significaba que estaba muy lejos. Era como descubrir la potencia exacta de una bombilla y utilizar la intensidad con la que la vemos para calcular su distancia. Las cefeidas se convirtieron así en candelas estándar, objetos cuyo brillo conocido permite medir el espacio. Henrietta había encontrado la regla que necesitaban los astrónomos. Sin ella, el universo seguía siendo una superficie llena de puntos luminosos. Con ella, comenzaba a adquirir profundidad. Otros científicos comprendieron rápidamente la importancia del descubrimiento. El astrónomo danés Egnar Ertsprung consiguió calibrar la relación mediante cefeidas relativamente cercanas. Posteriormente, Harlow Shapley utilizó estas estrellas para calcular el tamaño de la Vía Láctea. Sus resultados mostraron que nuestra galaxia era mucho más grande de lo que se pensaba y que el Sol no se encontraba en su centro. Pero la consecuencia más famosa llegaría algunos años después. Durante la década de 1920, Edwin Hubble estudió fotografías de la llamada nebulosa de Andrómeda. En una de ellas encontró una estrella cefeida. Al aplicar la relación descubierta por Henrietta, comprobó que aquella estrella se encontraba demasiado lejos para pertenecer a la Vía Láctea. Andrómeda no era una pequeña nube dentro de nuestra galaxia. Era otra galaxia completa, situada a una distancia inmensa. El universo dejó de ser una única isla de estrellas y se transformó en un océano poblado por galaxias. Más tarde, las mediciones de distancia ayudaron a Hubble y a otros astrónomos a demostrar que el universo se está expandiendo. Sin embargo, Henrietta no vivió para presenciar estas consecuencias. En 1921 fue nombrada responsable de fotometría estelar en el Observatorio de Harvard, un reconocimiento importante a su experiencia. Pero el 12 de diciembre de ese mismo año murió de cáncer, a los 53 años. 3 años después de su muerte, el matemático sueco Gösta Mereglaffler escribió a Harvard interesado en proponerla para el Premio Nobel de Física. Entonces descubrió que Henrietta había fallecido. El Nobel no se concede de manera póstuma, por lo que su nombre nunca pudo ser considerado formalmente para recibirlo. Durante mucho tiempo, la historia popular presentó a Edwin Hubble como el hombre que reveló la verdadera escala del universo. Su contribución fue indiscutiblemente enorme, pero Hubble pudo calcular la distancia de Andrómeda porque Henrietta Lagrange había descubierto primero cómo convertir el parpadeo de una estrella en una medida cósmica. Su trabajo todavía forma parte de la llamada escalera de distancias cósmicas.
Los astrónomos comienzan midiendo objetos cercanos mediante métodos directos. Después utilizan esos resultados para calibrar las cefeidas. Finalmente, estas permiten calibrar otros fenómenos visibles a distancias mucho mayores. Cada escalón depende del anterior y uno de los más importantes lleva el nombre de Henrietta Leavitt. Actualmente, un cráter de la Luna y el asteroide 5383 Leavitt llevan su nombre. Pero su verdadero monumento es mucho más grande. Cada vez que un astrónomo utiliza una cefeida para determinar la distancia de una galaxia, está aplicando el patrón que ella descubrió al examinar pequeñas manchas negras sobre placas de vidrio. Henrietta no construyó un telescopio, no dirigió una gran expedición y no presentó una teoría espectacular sobre el origen del cosmos. Hizo algo aparentemente más modesto, observó, comparó y midió con una paciencia extraordinaria. Pero en aquellos puntos que cambiaban de brillo encontró un mensaje escondido. Las estrellas no solamente iluminaban el universo. También estaban indicando sus propias distancias. Y gracias a una mujer que trabajaba silenciosamente, casi sorda y lejos de los telescopios, la humanidad aprendió finalmente a medir la inmensidad del cosmos. Si te gustó conocer la historia de Henrietta Leavitt y de la mujer que convirtió el pulso de las estrellas en una regla para medir el universo, suscríbete a diferentes formas. Déjanos en los comentarios qué otra persona olvidada por la historia merece protagonizar uno de nuestros próximos videos y comparte este contenido con quienes disfrutan descubriendo las historias ocultas detrás de los grandes avances de la humanidad.